Hola, buenas. En este video les voy a mostrar mi resolución del ejercicio 4 del modelo SIR. Ya está subido a REPL, ejercicio 4 resolución. Y como ya es costumbre, yo voy a mirarlo desde Spider. Bueno, voy a empezar hablando del código del- de la resolución y después charlamos un poquito sobre, bueno, qué significan las distintas cosas que obtenemos. Eh, Como venimos usando hasta este punto, cargo NumPy y Matplotlib. Me armo una función. Esto un poco ya lo vimos en el ejercicio de resolución usando Euler para varias dimensiones. La idea es hacerse una función B' que calcule eh, en base a bueno, los coeficientes, alfa, beta, n, gamma, eh, el tiempo, que en realidad no lo terminamos necesitando en esta función, pero bueno, lo armamos de forma genérica, y bueno, el valor de la coordenada en ese punto eh, calcula las derivadas. Creo que es bastante lineal esto, me parece que no generó muchas dudas. Aparte en este ejercicio que les pasamos, estaba bastante guiado lo que es la resolución, pero bueno, básicamente desarmo el vector B, calculo el vector B' y me genero un nuevo array. Lo bueno de generarse las cosas como arrays es que ya con la salida de la función yo puedo hacer cálculos de nuevo. ¿Ven? Por ejemplo acá, en la función paso run ejecuta, calculo B' varias veces y después ya directamente puedo hacer operaciones con eso, que si yo lo devolviese como una lista no lo podría hacer de forma tan directa. Hubo alguna persona que me preguntó cómo era esta cuestión de que B' dependía de los coeficientes del tiempo de B, pero en lo que vimos en la teórica no dependía de los coeficientes. Recuerden siempre que si bien hay un paralelismo entre las funciones que generamos con el código y las funciones matemáticas que usamos para las deducciones de las cosas, en principio no son los mismos objetos, entonces pueden depender de cosas distintas, ¿no? Yo puedo modificar las expresiones para que sean convenientes para lo que yo necesite hacer con la computadora después. Como ya es habitual, esta función devuelve una lista con el tiempo y con la coordenada. Eh, y bueno, uso esta función adentro de una función que hace la integración completa, partiendo de, bueno, como siempre, los coeficientes y también condiciones iniciales, bueno, el tiempo final hasta el que quiera llegar y un paso temporal que le dé. De nuevo, fíjense lo útil de tener definidas bien las cosas como arrays. Yo puedo tomar el valor de b en el último paso y dárselo directamente a la función, que ya puedo hacer operaciones con eso sin necesidad, bueno, de estar haciendo conversiones en medio, desarmando cosas. Vamos compilando cada cosa. Como lo que a nosotros nos interesa son las coordenadas, no el vector b, necesitamos alguna función que al final tome todo el resultado de la integración y me lo arme como listas separadas para que yo pueda hacer los gráficos. Entonces teníamos esta función despliegue integración, que no hace nada muy raro, sino que sencillamente recorre eh, la lista con todas las soluciones y va guardando en distintas listas los valores que nos interesan. Bueno, de nuevo, fíjense, tengo acá arriba todas las funciones definidas y habiendo terminado la etapa de definir funciones, indico valores
para las funciones, tiempo inicial, tiempo final, paso temporal, el tamaño de la población. Fíjense que si bien les proponíamos un tamaño de la población, no cambia nada si yo cambio el tamaño de la población, porque todos los números que estamos viendo son proporcionales a ese tamaño de la población. Así que en las gráficas que estuve haciendo yo, para lo que van a ver, directamente tomé tamaño de la población. Y entonces puedo trabajar con proporciones. Tengo una proporción inicial de infectados, una de susceptibles, y directamente puedo calcular la proporción inicial de recuperados como el resto de esas cosas, que por cómo lo armamos es 0. Pero si a mí me interesa hacer alguna otra cosa, está abierto a eso. Bueno, me armo mi vector de condiciones iniciales y tengo valores iniciales para beta y gamma. Con cómo yo lo armé, el valor de alfa directamente se lo puse adentro de la función b'. Hubo gente que lo puso en el vector de coeficientes, que está perfecto, como de costumbre. Eso está abierto a como lo quieran hacer. Lo único que para mí es una mala práctica y no lo recomiendo es que definan los valores afuera de las funciones y después trabajen dentro de la función como si esos valores ya estuviesen definidos. Python les permite hacer eso, va a usar el valor que ustedes definieron afuera de la función, pero se exponen a confusiones por redefinir cosas y cosas así, entonces siempre es mejor pasar como argumento a la función o definir dentro de la función los valores que van a usar. Bueno, sin mucho más, con esos valores realizan la integración. Tarda un ratito, dependiendo mucho sobre todo del tiempo hasta el cual integrasen. Yo les di algunos valores iniciales en la guía para que bueno, pudiesen ver toda la gráfica, pero siempre trabajen de esto como de una forma exploratoria. El chiste de tener acá todos estos numeritos es que yo los puedo usar como perillitas, digamos, en mi aparato de integración, de forma tal de poder ir cambiando números y ir viendo qué pasa. Siempre el chiste de hacer simulaciones y correr modelos es que yo puedo cambiar cosas sin perder mucho más que 5 o 10 minutos y ver qué pasa, tener una idea de qué es lo que está haciendo el programa. Entonces nunca se sientan obligados por fuera de la primera vez que corran el programa a quedarse con alguno de los números que ya vienen dados en la guía. Bueno, después hacíamos grafiquitos con esto y bueno, los guardábamos. Lo siguiente que se pedía era buscar los tiempos en los cuales ocurrían el pico máximo de infectados y cuán alto era ese pico en función del beta. Para eso lo que había que hacer era, bueno, yo acá me armé dos listitas, una que tiene el tiempo en el que ocurre el máximo y otra que tiene la posición, el valor del máximo, digamos, cuán alto fue el pico de infectados. Y entonces después tengo una tira de números beta, fíjense, va desde punto 9 hasta 5, avanzando de a punto 0,5, y con un for lo que hago es correr la integración una y otra vez y guardar el lugar donde ocurre el máximo. Fíjense que lo multiplico por dt para que sea un tiempo y la altura del máximo. Que acá veo que me quedó un error y lo multipliqué por dt también, que no debería. Así que ya lo sacamos. Igual no nos va a cambiar nada porque solo nos va a cambiar la altura. Bueno, guardo esa información en gráficos y después lo que quedaba era volver a correr el modelo probando con algún valor de alfa que hacía que los susceptibles se convirtieran en que los recuperados se convirtieran en susceptibles de nuevo. Entonces, esto es el programa. ¿Qué pasa con los resultados? Empecemos viendo el resultado del CIR. Esto que les muestro acá es el resultado de la integración con los valores que les daba en la guía. Beta igual a 1.3
y gamma igual a 1. Y recorté el espacio en el que se ve la solución para que se vea un poco mejor. Hubo mucha gente que preguntaba qué pasaba con el hecho de que la altura del pico fuese tan chiquito. Tengan en cuenta que el número que uno asocia a la altura del pico de alguna forma es el número de recuperados, ¿no? Entonces uno lo que esperaría es que el pico sea tan alto como el número de recuperados, pero eso no es así. El número de recuperados es la integral del pico. Y tengan en cuenta que están ocurriendo dos fenómenos a la vez. Hay susceptibles que se convierten en infectados, lo cual aumenta el número de infectados, pero también esos infectados se van convirtiendo en recuperados. Entonces eso baja el número de infectados. No es que primero se llena el número de infectados y después eso se convierten todos en recuperados. Eso es lo que genera que el pico de infectados no sea tan alto como el número de recuperados total que vemos al final. Como propuso Juan Pablo en el foro, una forma de chequear esto era ir sumando los valores de infectados en los distintos tiempos y eso les tenía que dar igual al total de recuperados. Eso hay que hacerlo con cuidado porque como el número de recuperados es la integral, hay que multiplicar por un dt en el medio. Si tienen alguna duda de eso, chequen en el foro que está bien explicado. Lo que sí cambiaba la altura del pico era cambiar el valor de beta. Hacer un valor de beta más grande hacía que el pico fuese más alto y ocurriese antes. Para ver eso, tenemos acá esta imagen, momento del pico, y cómo interpreto este gráfico. Fíjense, bueno, cuando beta es menor a 1, no hay pico, porque directamente el número de infectados empieza a decrecer, sin que llegue a crecer, digamos, sin que ocurra un pico. Ahora, si el valor de beta es mayor a 1, lo que vemos acá es que el pico ocurre antes. Fíjense, para 1 tenemos un pico lejos, con cómo armé el gráfico no se llega ni siquiera a ver, pero estaría por arriba de 50, y de ahí empieza a decrecer el tiempo en el que ocurre el pico, tendiendo a 0. Cuando beta tiende a infinito, el pico ocurre a t igual 0. Por otro lado, la altura del pico sí crece con beta, no crece linealmente, al menos no para este rango de valores de beta que exploré, y tiene un crecimiento primero un poquito más rápido y después se empieza a achatar la velocidad a la que crece. Por si no lo llegan a ver. Y por último, el tema de las oscilaciones que aparecían al incluir alfa y que aparte se ven picos sucesivos. La idea de lo que está ocurriendo acá, ¿qué es? Piensen en cómo funciona la gripe. Hay un pico de gripe cada tanto, más o menos cada 4 meses, porque aparece como una faceta nueva de la gripe que genera que la gente esté expuesta de nuevo a infectarse. Y eso lo podemos interpretar como una cantidad de tiempo en el cual tarda una persona que se enfermó de gripe en recuperarse y en volverse susceptible de nuevo a una nueva cepa de gripe. Ahora, esas nuevas personas que se volvieron susceptibles se vuelven a enfermar, se vuelven a recuperar y de nuevo se vuelven a volver susceptibles. Y lo que ven acá es que van ocurriendo distintos picos. Primero hay un pico más grande en el cual se infecta la mayor parte de la población, pero esa oscilación se va atenuando porque de alguna forma lo que va pasando es que se van acumulando la proporción de personas recuperadas. Al modelo CIR se le pueden agregar un montón de cosas. Se puede agregar este efecto de personas que se recuperan y se vuelven a enfermar. Se puede agregar delays que tienen en cuenta cuánto tarda una persona en presentar síntomas y empezar a infectar otras, y muchas otras cosas.
Así que está bueno para tener una idea de qué es de lo que se habla tanto hoy en día con el COVID y con todos los modelos estos que andan circulando. Y bueno, esperamos que les haya resultado interesante. Así que bueno, eso es todo y nos vemos en otro videito. Chau, chau. Y como siempre, no se olviden de si tienen dudas, preguntar acá en el foro, mandar preguntas. No se queden con las dudas. Si algo no se entendió, si algo necesitan profundizar más, podemos hacer más videos, podemos hacer eh, reuniones por Zoom. No se queden con las dudas. Ahora sí, hasta luego.